Pasamos ahora al punto 4. Aquí vamos a tocar cómo se contratan las pólizas. Y de acuerdo a las contrataciones de la póliza o del contrato de seguros entre el asegurado y la compañía aseguradora, tenemos la medida de prestaciones, es decir, qué tipo de contrato se hizo. Y conforme a este tipo de contrato, entonces se tiene la liquidación de los siniestros, que es el trabajo que le toca hacer al liquidador de siniestro, específicamente desde el punto de vista técnico. Entonces, tenemos que hablar de las medidas de prestación. ¿Cuáles son? Hay una regla proporcional, es decir, un contrato en forma proporcional, y por otro lado tenemos a primer riesgo absoluto. Regla proporcional o contrato proporcional es cuando manejamos exclusivamente porcentajes, en la cual el asegurado sobre un riesgo del 100% toma el 20% y el 80% asegura. Entonces, en contrapartida tenemos que en caso de siniestro, la compañía va a ser responsable por el siniestro del 80% y el asegurado queda a su cargo el 20% del siniestro. Igualmente después tenemos a primer riesgo absoluto. Este primer riesgo absoluto también se subdivide. También lo llamo muchas veces a primer riesgo absoluto o a reposición a nuevo. Se maneja normalmente en dos formas primer riesgo absoluto. Primer riesgo absoluto, repito, y primer riesgo relativo. Su nombre dice todo. Si es primer riesgo absoluto o reposición a nuevo, no se discute ningún tipo de porcentaje. La compañía ampara al asegurado hasta el siniestro total conforme al capital asegurado. Directamente, si el siniestro alcanzó X monto, la compañía responde por X monto siempre y cuando dentro del capital asegurado. Ahora bien, el otro sistema de primer riesgo absoluto, que lo llaman también primer riesgo relativo, se divide en dos formas. Por un lado tenemos primer riesgo absoluto, como ya explicamos, y primer riesgo relativo. Este tipo de póliza, que se maneja normalmente en los grandes depósitos, supermercados y compañías, es lo que se tiene en cuenta los controles y entrada de salida de mercaderías a grande escala. No se maneja un stock fijo. Entran y salen mercadería. Entonces, se contrata esta póliza a primer riesgo relativo, en el cual, por un lado, la compañía responde hasta cierto monto conforme al capital asegurado, pero en un momento dado, si varía mucho el capital asegurado, entonces el stock de mercadería puede subir muy superior al capital asegurado, entonces se vuelve relativo. ¿Qué significa relativo? Es decir, pasa de un sistema de contratación a otra. Tenemos a primer riesgo absoluto, entonces pasa a ser finalmente proporcional. Por eso le llaman relativo. Esto es importante manejar porque conforme a esto se manejan las liquidaciones de siniestro. Muchas veces uno dice, en la póliza muchas veces se emiten las pólizas y no está bien especificado qué tipo de liquidación o modalidad de prestación de servicio hay. Y confunde. Entonces para eso es bueno que la póliza esté bien emitida, bien redactada, porque el liquidador sí o sí lo debe leer de punta a punta cómo se está manejando dicha póliza o cómo se procesó. No se olviden que la base de toda póliza es la propuesta. Y si en un momento dado hay variación entre ambos, el que prevalece es la propuesta. Porque los datos de la propuesta es la base para emitir el contrato de seguro por parte de la compañía de seguros. Espero que esto les sirva de buena base, porque ya posteriormente vamos a pasar al último punto de estos trabajos de proceso, que corresponde a siniestros.